Vamos a hablar hoy de un tema sumamente importante que tiene que ver con todos los sectores nacionales, desde el más bajo hasta el más alto. Tiene que ver con el sector privado y tiene que ver con el sector oficial. Nos referimos al tema de la construcción, los empresarios y todo ese tipo de cosas. Tenemos a Dioris Paul, quien es presidente de la Unión Empresarial Dominicana, con quien vamos a hablar sobre este y otros temas. Muy buenos días, señor Paul. Buenos días Candelario, buenos días Geraldino González. Para nosotros es un placer estar aquí hoy junto a ustedes y nada, estamos aquí para contestar cualquier pregunta que ustedes deseen. Bueno, nosotros quisimos invitarlo porque, como decía Geraldino González, hay temas que nos vinculan directamente. Yo, en mi caso particular, vi unas declaraciones que ofrecía la entidad que usted preside con un pugilato que mantienen con el Ministerio de Medio Ambiente. Y ese referente a lo que tiene que ver con un aumento, si se quiere, en el impuesto para la extracción de materiales y como que le bajaron el tiempo de la permisología. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, le explico brevemente para que nos puedan entender todos. O sea, toda empresa en este país, incluso usted, por ejemplo, usted va a alquilar una vivienda mañana y a usted le hacen un contrato mínimo de 1 año. Si va a ser un local comercial algo, usted tiene que firmar un contrato de mínimo 2 años. Bueno, pues nosotros los empresarios del área de minería solamente tenemos permiso y podemos actuar por 30 días, porque el ministerio cambió las reglas de juego, que la permisología que nosotros teníamos, o sea, las licencias ambientales, duraban 5 años, revisadas cada 6 meses. Bueno, pues eso por una simple resolución se cambió y ahora nosotros tenemos que renovar los permisos cada 30 días. Pero además de eso, nos cobran una cuota en esos 30 días de 15,000 metros cúbicos mensuales, usted los use o no los use. Aunque llueva en el país o no llueva, aunque tu maquinaria se dañe o por cualquier razón tú dejes de operar, tú tienes que pagar un monto fijo, que es totalmente contrario a lo que dice la propia ley de medio ambiente. Entonces ellos están violando la propia ley y nos están violando nuestro derecho constitucional de libre empresa. Pero es una, digo, yo lo veo desde ese punto de vista, a lo mejor como ambientalista, es una buena medida en el caso particular de medio ambiente el hecho de que en vez de autorizar explotaciones en ríos y terrazas de ríos, obliga a los empresarios a sacar o a extraer sus materiales de minas secas. La mayoría de empresas de nosotros, por no decir todas, estamos trabajando en minas secas ya hace mucho tiempo, porque el ministerio ya hace años que prohibió la extracción de materiales en cuencas de río. O sea, nosotros, la mayoría de empresas, trabajamos en minas secas. Pero, como le dije, o sea, esos permisos de extracción de minas secas, o sea, que antes se suponía que tenían que durar 5 años, o sea, ahora cada 30 días se vencen. Y cada vez que tú vas a renovar, esa burocracia y ese tiempo nos mantiene parados, o sea, 15 días, 1 mes, 2 meses, y hay empresas que duran hasta 6 meses cerradas porque no pueden operar sin ese permiso temporal de 30 días. De 30 días. Exacto. ¿Y qué ustedes sugieren, por ejemplo, en ese caso? No, lo que nosotros sugerimos solamente es sencillo, que se aplique la ley de medio ambiente. La ley de medio ambiente dice que se deben otorgar las licencias por 5 años y revisarnos cada 6 meses. O sea, una pregunta. Cuando a ustedes se le otorgan ese tipo de permiso, ¿se le consigna la necesidad de reponer el pasivo ambiental? Pero claro, sin eso no podemos operar. Por eso, o sea, nosotros cada 6 meses tenemos que depositar un informe
que se llama ICA, es un informe de remediación ambiental, que tú tienes que demostrar ahí que los daños que tú causaste los remediaste. O sea, tú tienes que volver a colocar la capa vegetal y volver a arbolizar esa zona donde ya tú extraíste el material. ¿Dónde viene el problema? Que Medio Ambiente dejó de convertirse en una entidad, y tenemos que denunciarlo responsablemente, en una entidad de supervisar esas funciones a una entidad recaudadora. O sea, ellos solamente se están concentrando en recaudar dinero por medio de la extracción de material, y de verdad, hay que decirlo, no nos están supervisando. Se supone que cada 6 meses tú tenías que presentar ese informe y Medio Ambiente tenía que avalar como bueno y válido que eso que tú hiciste es verdad. Y si tú no estabas ejecutando esas remediaciones ambientales, o sea, tú podías ser sancionado, incluso cerrado. Pero ahora mismo, o sea, a ti te dan una carta cada 15 días y el Medio Ambiente te autoriza a extraer 15.000 metros de material, no importa la empresa que tú seas, si seas grande o pequeña. O sea, ustedes saben lo que significan 15.000 metros cúbicos de material. Usted me está autorizando a mí a extraer eso todos los meses. O sea, en los últimos 3 años, para que ustedes tengan una idea, la mayoría de empresas de nosotros le ha comprado 500.000 de metros cúbicos de material a Medio Ambiente. La mayoría no lo usamos porque la mayoría de empresas... Pero no es a Medio Ambiente, porque esas minas no son de Medio Ambiente. Medio Ambiente da los permisos. Generalmente esas minas son privadas, pertenecen a personas, y la empresa llega a un acuerdo con esa persona para explotarla. Bueno, pero Medio Ambiente nos cobra un impuesto. Exactamente, que dice la ley, esa ley existe desde el año 2000, la 6400, que debe de ser un impuesto de 4 pesos por metro cúbico que tú extraigas. Y se supone que deben fiscalizar la cantidad de metros cúbicos que tú debes extraer al mes. Pues eso se ha convertido ya que Medio Ambiente te obliga a ti, porque es una obligación, si tú no puedes trabajar, te obliga a comprarle 15.000 metros cúbicos de material al mes. Calculen eso, cuánto es eso en un año y cuántos metros cúbicos de material. Por ejemplo, nada más hablar de esta administración. En estos 3 años, esta administración nos ha vendido a cada empresa de agregado de este país más de 500.000 de metros cúbicos. Ok, ¿y cuántas empresas en ese ramo son ustedes? Hasta ahora mismo, con permisos o con licencias ambientales, hay alrededor de 425, 430 empresas. ¿Todas operando? No, ahora mismo el 90% están cerradas por ese tema de medio ambiente. ¿Y qué hace la ciudadanía que tanto criticamos? Tienen que irse al mercado informal, tienen que irse las personas que trabajan de manera informal sacando material del río de noche, y por eso ustedes pueden ir, por ejemplo, al río Nizao, en el área de Lucas Díaz. Vayan de noche con cámaras para que ustedes vean lo que se está haciendo ahí toda la noche. Los camiones por ahí viven pasando. Entonces nosotros que estamos legal y que pagamos impuestos, pagamos TCS, tenemos una empleomanía, no nos permiten trabajar. Señor Pablo, una de las cosas que en los últimos años más ha influido en lo que se llama la construcción, pese a que se ha incrementado dentro de la economía dominicana el crecimiento de la construcción. Sin embargo, ese crecimiento se ha visto obstaculizado por los altos precios en los materiales de construcción. Y eso se ha reflejado en las rentas o alquileres y en las compras también de viviendas y apartamentos. En el costo final. ¿En qué medida eso ha sido? Señores, ustedes saben que el sector ha sufrido incrementos cuantiosos. Por ejemplo, en el combustible. El principal combustible que nosotros usamos aquí es el gasoil, el diésel, y eso ha aumentado. O sea, se dice que nosotros somos de los países de las regiones que más caro tenemos el combustible. O sea, y ahí ustedes ven, y esa es una de las materias primas que nosotros usamos. O sea, los lubricantes, las gomas, las piezas para las maquinarias, y todo ha subido, o sea, y más luego de la pandemia, todo se ha disparado, y lógicamente eso tenemos que transferirlo al usuario final. Entonces,
por eso los materiales de construcción están subiendo. Imagínese usted ahora con este aumento, con este impuesto indirecto que le ha puesto Medio Ambiente. Ese es un impuesto indirecto a las viviendas y a todo el que quiera comprarse una casa. O sea, ahora va a tener que pagarla más cara por ese aumento que nosotros nos han hecho. O sea, para que ustedes tengan una idea, nosotros estamos pagando un 400% más de lo que pagábamos de solamente permisología de medio ambiente. Pero recientemente, hace unos 4 o 5 meses, por ejemplo, las productoras de cemento, sin dar ninguna explicación, así decidimos esto, aumentaron 50 pesos a la funda de cemento. Y nadie dijo nada, todo el mundo se quedó asombrado simplemente porque la Asociación Dominicana de Cemento decidió que la funda de cemento, creo que fue 40 o 50, algo así. Y todo el mundo tuvo que comprarlo a ese precio y se quedó en ese precio. Y no bajó más nunca. No ha bajado porque acuérdense que ellos son una asociación y fijan los precios. Eso mismo pasa con la varilla, o sea, usted va a comprar hoy un atado de varilla y lo va a comprar la semana que viene y tiene un precio diferente. Y eso sucede aquí con los materiales de construcción porque además, acuérdese que la mayoría de rubros que se usan en la construcción son importados. Y acuérdense que la tasa del dólar también está aumentando, o sea, son muchos factores que hacen. Sí, pero Paul, aquí producimos cemento. Y eso es de caliche. Sí, pero la materia prima, el clinker viene importado. Aquí, la varilla, bueno, cerramos Metaldón, es verdad, está bien. Pero aquí se hace varilla. Pero aquí se hace varilla también. Pero mínimo, la mayoría es y aquí extraemos los materiales de cantera o de río, pero la extraemos de aquí. Entonces, ¿por qué tan altos los precios? Por ejemplo, vamos a mi área, porque aunque yo pueda manejar un poco el área del cemento, pero por ejemplo mi área, o sea, en el área en la que nosotros nos desenvolvemos, a ti la mayoría de piezas y repuestos para la maquinaria que nosotros usamos han subido de precio, o sea, las gomas de los camiones, el combustible que ya todos sabemos, o sea, todo nos ha aumentado de precio. Aún así, los precios en los materiales de construcción, en lo que tiene que ver con nosotros en el área de agregado, se han mantenido estables en relativa estabilidad hace ya unos cuantos años. ¿Sabe por qué yo frecuento muchas veces Jaina? Porque tengo una hermana que vive allá. Y he pasado por donde operan estas minas. Y caramba, a veces me llama mucho la atención el hecho de que veo esos hoyos que se forman en la extracción de arena. ¿Y qué es lo que pasa? Como que esa restauración de la que Geraldino le preguntaba ahorita, como que no se hace tan rápido. ¿Qué es lo que pasa con esto? No se restaura. Bueno, lo que pasa, y no buscando una excusa con esto, porque de verdad es una responsabilidad de nosotros restaurar esas áreas, pero como le dije anteriormente, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente no está haciendo su función de supervisar eso. O sea, porque ellos, la supervisión, o sea, te dice la ley, te dice cuando a ti te dan un permiso ambiental que tú tienes que recuperar esas áreas. Si tú no recuperas el área donde ellos te autorizaron a extraer, no te dan otra área para extraer. O sea, si tú no garantizaste que eso lo remediaste, o sea, a ti no te van a dar otro polígono para tú extraer. Eso es lo que dice la ley y lo que debe hacer Medio Ambiente, pero no lo está haciendo. Simplemente Medio Ambiente lo que hace es cada 15 días te pide un polígono donde tú vas a extraer, tú le llevas ese polígono, le llevas una carta de solicitud para tú seguir extrayendo y vamos a darle para allá. ¿Y no hay supervisión con eso? Sí, exactamente. Si tú no eres un empresario responsable, y acuérdense que esto es un negocio, hay muchas personas que actúan indiscriminadamente porque lo ven como un negocio y no hacen lo que tienen que hacer, y más si tú no tienes una supervisión de parte de que no te supervisen, o sea, lo que tú estás haciendo, ya tú sabes que se está convirtiendo esto. ¿En qué medida en los últimos 2 años ha aumentado los precios de construcción de apartamentos y casas? ¿En qué medida? ¿Se podría decir? En los últimos 2 años, claro que sí. Y vamos no voy a hablar de porcentaje, vamos para números que todos conocemos. Hace 2 años, 3 años, un apartamento común y corriente, vamos a decir de bajo costo, exactamente, costaba 2.700.000 pesos, sí, 2,5 millones de pesos. Pero vamos a ubicar áreas, porque sí, en el polígono central, vamos a suponer. Bueno, en el polígono central,
ya es un poco más alto, porque ya aquí se habla un poco más de lujo, un poco más de economía. Sí. Ya ahí nos salimos un poco, pero hasta en dólares. Vamos a suponer a una clase media pobre. Exactamente, un apartamento común y corriente que de 90 metros, 85, 90 metros, que antes costaba 2,5 millones de pesos, 2,700,000 pesos, ya hoy cuesta 90,000, 100,000 dólares. O sea, estamos hablando de más de 5 millones de pesos, un apartamentito sin ningún tipo de lujo, en un lugar... De 2 habitaciones. Modesto. Algo 2 o 3 habitaciones, pero bien pequeñas, pero un lugar incluso alejado del centro de la ciudad. Si ya tú te vas al centro de la ciudad y tú no buscas 250, 300,000 dólares por un apartamento, tú no vas a vivir ahí. Ustedes saben ya, salió un estudio recientemente que nosotros, o sea, la renta de este país le estaba comiendo al salario de una persona promedio cerca de un 60% de lo que gana. Y eso es la renta. La renta. O sea, ya que una persona promedio no puede por sí sola pagar una renta. No, ya Geraldino. Ya si usted y su esposa y su hijo no trabajan. Por eso la esposa y el esposo tienen que trabajar. Uno paga la casa, otro hace la compra y así es el asunto, Geraldino. Lamentablemente eso es así. Es así, Geraldino. Es así. Gracias a los que tienen casa, que no tienen que pagar por eso, pero de verdad estamos en una situación difícil. Las personas que no tienen casa, en un futuro cada día se le está poniendo más difícil. Pero en esa misma medida también se ha ido incrementando el precio, no en el metro de construcción, sino en el metro de terreno. Pero claro, porque cada día hay menos terreno disponible, las personas se están mudando para las zonas urbanas y eso cada día está determinando los precios súper altos que hay aquí en los terrenos. Por ejemplo, ya en el distrito, muy difícil ya tú conseguir un solar vacío. Tú tienes o que comprar una casa o que comprar un edificio que ya esté hecho. Sí. Y eso incrementa fuertemente los precios, por eso esos precios que estamos manejando. El gobierno ha tomado medidas con el tema haitiano, del cierre de la frontera, mar, aire, tierra. ¿En qué medida a ustedes como sector, como empresas, les ha afectado la decisión del gobierno? Porque tengo entendido que Haití se suple de materiales producidos en la República Dominicana, que la principal mano de obra que tiene el sector, por ejemplo, construcción, es la mano de obra haitiana también. Entonces, ¿en qué medida eso le ha afectado a ustedes? Bueno, lo primero que vamos a decir es que de una u otra forma estamos de acuerdo con la medida impuesta por el gobierno, porque hasta un momento es hasta necesaria. Ahora bien, nos ha dado bien duro al sector, porque por ejemplo, para nadie es un secreto que nuestro principal socio comercial es Haití, eso está al lado, es nuestro principal cliente y la mayoría de empresas que venden materiales de construcción, uno de sus principales clientes es Haití. Haití nos compra. Es más, aquí hay fábricas de cementos que solamente están destinadas para el mercado haitiano, para decirle algo. Para trabajarle un producto para ellos. Prácticamente el producto solamente le venden a Haití. O sea, porque las que quedan aquí abastecen el mercado nacional. Sí, o sea que hay empresas que se dedican solamente a suplir el mercado haitiano, eso es lógico. Y más de lo que usted decía de la mano de obra, lamentablemente la mayoría de mano de obra para el sistema de construcción y agricultura es haitiano, o sea, eso tenemos que estar claro y no nos podemos tapar el sol con un dedo. Nos afecta en gran medida porque, por ejemplo, al principio, ya un poco ha mermado eso, pero al principio de las medidas, por ejemplo, a nuestras empresas llegaban los empleados haitianos y decían que se querían ir, que tenían miedo de ir a trabajar, porque si salían a las calles lo podían deportar y eso. Ya eso ha mermado un poco, ya ellos parece que están un poco más tranquilos y ya están acudiendo más a sus lugares de trabajo. Pero en realidad lo que es el mercado haitiano es un mercado importante para nosotros como país y como sector. Eso en no el se puede sector negar. de la construcción, de un 100%, ¿qué significa con relación a Haití? O sea, en asunto de mano de obra o no, bienes y en servicios. asunto de comercio, de mercado. De mercado, o sea, de comercio. O sea, estamos diciendo que habría fábricas de cemento que están paradas porque no tienen a quién mandarle a Haití. Exactamente. Y de salchichón también.
Por ejemplo, decirle, o sea, no le podemos decir porque el sector de nosotros es muy amplio, o sea, genera, por ejemplo, agregados, varillas, materiales de construcción, qué sé yo, pero el mercado haitiano es sumamente importante, por ejemplo, en el área de cemento, en el área de varillas, y muchas áreas de la construcción. Y más, vuelvo y le digo, en lo que usted se refiere, en materiales agrícolas, aquí, por ejemplo, hay empresas que solamente producen productos agrícolas para venderlos a Haití. O sea, eso es así. Sí. Y, por ejemplo, productos de otro tipo de calidad que solamente se hacen para el mercado haitiano. Como, por ejemplo, hay países que producen materiales solamente, por ejemplo, para el mercado latino. Así nosotros producimos algunos rubros solamente para el mercado haitiano. Eso es lógico. Pero lo que Geraldino le preguntaba, si podemos medir a nivel de porcentaje cuál ha sido la pérdida de un 10, un 15, un 20 con relación a la comercialización que se tiene con Haití después de la medida, lógicamente. Yo diría que... Por ejemplo, ¿cuántas toneladas o fundas, porque la gente en República Dominicana llama fundas de cemento, mensualmente o anualmente manda República Dominicana a Haití? Geraldo, y nos da vergüenza decirlo, aquí no hay estadísticas de eso, porque acuérdese que la frontera es un mercado totalmente informal y que la mayoría de cosas que pasan por esa frontera ni siquiera hay control. O sea, eso lo sabemos. Nosotros decirle aquí ahora mismo que mira, nosotros exportamos 10 toneladas de cemento a Haití o 20, o sea, no le voy a dar un dato exacto, porque eso, aquí no hay estadísticas de eso. Aquí podrá haber una idea de lo que es eso, pero no hay estadística. Ahora, yo sí le podría decir que eso nos afecta, ese mercado nos afecta a nosotros un 20, un 25% de lo que es la producción, por ejemplo, en esas áreas específicas. Porque nosotros no le vendemos a Haití, por ejemplo, agregados, eso no. Pero, por ejemplo, los materiales terminados como los blocks, el cemento, la varilla, la tubería PVC, o sea, todo eso se vende a través de este mercado. Materiales eléctricos. Materiales eléctricos, sí, porque ellos, lamentablemente, ellos no producen nada de eso. Por ejemplo, recientemente ustedes vieron que el canal ese que tanto se critica, se está haciendo con cemento dominicano. Sí. O sea, y las varillas se está haciendo del mercado dominicano. Entonces, de verdad decirle cuánto se maneja en esa frontera, bueno, esperamos que el gobierno tenga esa estadística, porque nosotros de verdad no la tenemos. Bueno, eso es así. La verdad que está difícil el asunto. Eso es complicado. ¿En qué medida podría esto restringir el crecimiento de la industria de la construcción durante este año? Del mercado haitiano, de lo que nos está pasando con medio ambiente. Señores, esa frontera, no quisiera ser atrevido con esto, pero esa frontera, yo creo que este país, o sea, no puede aguantar 2 semanas más cerrado, de verdad, porque hay muchas empresas en este país que dependen de esa frontera. Usted va ahora mismo, por ejemplo, a las áreas fronterizas y ellos no están conformes con lo que está pasando. Usted le pregunta a los productores de huevo, a los productores de vegetales que le venden a Haití y no le están pasando bien. Entonces, eso es una medida que de verdad que no. Señores, eso es como usted pelearse. O sea, usted es un canal de televisión y usted tiene clientes, usted tiene que tienes patrocinadores. Usted no querría nunca pelearse con esos clientes. Usted trataría de buscarle la forma antes de llegar a un conflicto con ellos, porque si usted no tiene clientes no va a poder seguir trabajando aquí todos los días. O sea, es algo que nos está sucediendo. O sea, nosotros nos estamos peleando con el principal socioeconómico de la República Dominicana. No lo digo yo, lo dice el país. Pero hay otro ingrediente. El gobierno ha dicho, por ejemplo, vamos a comprar pollo, vamos a comprar huevo, vamos a distribuirlo entre los organismos sociales, o vamos a exportar a tal cosa, pero en el caso del cemento, la varilla y el cosa no se puede. Dígame. Pero además, señores, que es muy cuesta arriba venderle al Estado. O sea, mire lo que está pasando, por ejemplo, con los productores de cebolla de San Juan, que el Estado le compró las cebollas y no hay forma de que cobren. O sea, yo no quisiera... Claro, como productor, ya si me obligan, yo tengo que venderle al INESPRE, pero yo quisiera vender mis productos a quien me lo paga de una vez, quien es mi cliente habitual. Yo no quisiera venderle al gobierno para después yo tener que estar detrás de ellos para cobrarle. O sea, nadie quisiera.
Y entonces, ¿Cómo cuántas empresas están en esa situación? Muchísimas, o sea, estamos hablando del tema, nos hemos salido un poquito del tema de medio ambiente, pero señores, o sea, son muchas empresas o sea, aquí una gran parte del arroz, o sea, que por ejemplo no consumimos los dominicanos, se va al mercado haitiano, el salami, galletas, o sea, que hay muchísimas cosas que se venden al mercado haitiano. harina, Cantidades de cosas. azúcar, De todo, de señores. todo, de Es todo. el mercado más importante, tenemos que estar claros. Es para donde mayor importamos, Pero exportamos. yo tengo entendido que hasta ahora en el sector de la construcción, la mayoría de los empleados o trabajadores de la construcción que son haitianos siguen trabajando en el sector de la construcción actualmente, Sí, señores. pese al conflicto. Sí, señores. Al principio, como le dije, la primera semana, ellos tenían miedo de ir a nuestros trabajos. Incluso llegamos a tener solicitudes de que se le pagaran las prestaciones porque ellos se iban. Y se fueron algunos, hay que decirlo. Pero ya últimamente como que se están acostumbrando y ellos ven que no hay ningún tipo de peligro en este país, porque ellos tenían miedo que los mismos dominicanos lo atacaran. una represalia. Al principio se puso caliente el tema, ellos tenían miedo, pero ya eso, ya si ustedes se fijan, o sea, ya está más normal la situación, o sea, ya las construcciones están trabajando de manera formal los que tienen ese tipo de empleados. O sea, ¿Y qué salida como unión empresarial ustedes plantean o le ven a esto? Bueno, la salida que es hablar, o sea, es comunicarse. Ustedes dirán, bueno, no hay con quién hablar en Haití, eso es lógico, pero hay que buscarle una salida al tema, una salida diplomática y que no afecte ninguna de las partes. Y tomando en cuenta, y sin que me cataloguen como pro haitiano, que necesitamos el pueblo haitiano de una o de otra forma. O tú lo necesitas como cliente o tú lo necesitas de otra forma, pero es un mercado que está ahí. Es un mercado que está ahí, usted dirá, bueno, vamos a buscar ahora cómo exportar a Panamá o cómo exportar a otros países, pero esos mercados hay que buscarlos. Haití te queda a 3 a 4 horas de distancia en carretera, 5 horas. No es lo mismo tú montar mercancía en un barco que te va a durar una semana para llegar. Yo no soy experto del tema, pero más o menos sé que es un mercado importante y que tenemos y que va a estar ahí siempre, o sea, porque los haitianos no producen nada, lamentablemente. Bueno, retomando el tema medioambiental, un segundo, Sí, por favor. Bueno, el llamado al gobierno o al Ministerio de Medio Ambiente con las medidas. Al Ministerio de Medio Ambiente que sepan la cantidad de empleados y la cantidad de impuestos que nosotros le aportamos al Estado y que simplemente queremos que ellos apliquen la ley. Y la ley es bien clara. La ley no dice en ningún lugar que yo tengo que comprarle 15,000 metros cúbicos de material al mes a Medio Ambiente obligado, porque la mayoría de empresas de este país no extraen 15,000 metros cúbicos de material. Y con eso lo que está haciendo Medio Ambiente es acelerar la depredación del medio ambiente en este país, porque además no está fiscalizando. Y la función de Medio Ambiente no es recaudar dinero, es fiscalizar. Eso es lo único que queremos, que se aplique la ley y que nos fiscalice. Bien. Dioris Paul, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a Muy ustedes. amable. Señoras y señores, nos vemos mañana.